Hola, soy Alfredo Ruiz y este es mi comentario. Hoy voy a hablar un poquito de armas. Ya tenía rato que no hablaba de ello. Vamos a hacer este audio. Y voy a hablar un poquito sobre esta idea de que Estados Unidos es el país más armado. Y además vamos a hablar un poquito del efecto paraguas, que tiene que ver con... Tuve un pequeño debate en Twitter con una persona que decía que Estados Unidos es el país más armado del mundo. Y me mostró una estadística, ¿no? Y la estadística es la clásica estadística que todo el mundo muestra, pero en realidad, déjeme decirle algo sobre esta estadística. Esta estadística es per cápita. ¿Qué quiere decir esto de per cápita? Quiere decir que hay una cantidad de armas que se divide entre el número de habitantes de un país. Y si usted hace esto, Estados Unidos es el país per cápita más armado del mundo, porque la cantidad de armas que hay en la población civil, porque estamos hablando de la población civil, no incluyendo el ejército ni la policía, es extraordinaria, muy grande. Una cantidad impresionante de armas entre el público, entre los privados, entre las personas privadas, que no incluye las agencias del gobierno, ¿no? Y pues usted ve ese dato y es fantástico. Realmente esta estadística es muy apantalladora. Sin embargo, uno de los problemas que tiene esta estadística es que es una estadística que incluye un todo, o sea, todas las armas que hay, entre otro todo, que es el número de personas que hay en un país. Pero en realidad, la tenencia de armas es totalmente diferente. De hecho, una cosa que hay que saber es que mucha gente no sabe, normalmente cuando presentan esta gráfica, es que en realidad la tenencia de armas en los Estados Unidos cambia de estado en estado. O sea, en California es diferente que en Texas es diferente que en New Hampshire es diferente que en Arizona, diferente que en Washington, diferente que en Nueva York, diferente que en Massachusetts. Entonces, hay toda una gama de legislaciones, en Ohio, diferentes legislaciones, y además hay legislaciones por condado, o sea, hay condados que tienen diferentes disposiciones en materia de armas de fuego. Hay una ley federal, pero cada estado tiene una ley estatal y hay leyes o reglamentos en los condados. En términos generales, la más importante es la ley estatal, porque porque hay que entender que en México los estados funcionan diferente que aquí en México. En Estados Unidos, lo más importante son los gobiernos estatales, más que el gobierno federal. Los gobiernos estatales pueden tomar decisiones inclusive en contra de las leyes del gobierno federal y tienen preponderancia estas leyes estatales sobre las leyes federales. Y las leyes federales son muy generales, ¿no? Vamos a prohibir cierto tipo de, por ejemplo, las armas, las ametralladoras de repetición continua. Y los gobiernos estatales normalmente se adhieren a esta normatividad en sus legislaciones propias. Pero las armas en materia federal, pues mientras no sean contravenidas por los gobiernos estatales, pues son de aplicación estatal. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que realmente la tenencia de armas en los Estados Unidos varía mucho. No todos los estados y no toda la población es igual en materia de armas, portación y tenencia de armas. En Estados Unidos está el open carry, que es llevar una pistola consigo, pero que todo el mundo puede verla. Está el concealed carry, que es yo puedo llevar una pistola, pero la pistola debe ir escondida, que de hecho eso es lo más recomendable. Los expertos consideran que es mucho mejor el concealed carry que el open carry. Pero hay estados en donde está permitido el concealed carry, pero no está permitido el open carry. Eso es, por ejemplo, California, por ejemplo. Sin embargo, ha habido algunos juicios por permitir el open carry, aunque es muy difícil en California. Pero en estados, por ejemplo, como New Hampshire, Arizona, Texas, son estados más permisivos con este tipo de llevar la pistola a la vista de todos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay estados que están en lo que se llama el constitutional carry. El constitutional carry es que no necesitas permiso estatal para portar o poseer un arma. Como es un permiso constitucional, el estado no puede opinar. Pero eso lo tiene que legislar el estado, y hay estados como New Hampshire, que fue de los primeros. Entonces, la legislación varía mucho. Nueva York es, por ejemplo, muy restrictiva a las leyes antiarmas, muy restrictivas en Nueva York. Pero esto ha generado, inclusive entre los propios aficionados a las armas, a que realmente la portación de armas se restringe mucho a la población en donde viven. Y la mayoría de las personas
cuando van a portar un arma normalmente lo hacen cerca de sus casas, cerca de sus trabajos, y muchos no se arriesgan a ir más lejos de su condado porque muchas veces puede ser que en el condado cercano la legislación en materia de ese condado sea diferente. Esto ha generado muchas restricciones a la aportación de armas en los Estados Unidos. O sea, realmente portar un arma en Estados Unidos requiere una habilidad legal muy importante. En Estados Unidos, por ejemplo, hay mucho que si usted va a portar un arma, hay mucha gente que tiene un seguro de defensa jurídica, que lo defiende en caso de enfrentarse a la legítima defensa o en caso de que a usted lo detengan por alguna cosa y por llevar el arma se le complique, o por llevar el arma y de repente usted cambia de lugar y de repente se da cuenta que está en un estado porque se le olvida. De hecho, hay un caso de un muchacho que limpió su arma y todo y la guardó en su maleta y luego se fue de viaje y lo detuvieron en el aeropuerto con un arma, pero él no se dio cuenta que la maleta en donde guardó su arma no era como eran del mismo color las dos negras, pues guardó su arma en la maleta de viaje más que en vez de guardarla en la maleta donde guardaba normalmente su arma, ¿sí? Cosa que en lo personal está mal porque no es un buen lugar guardar el arma en una maleta. Debe haber un lugar especial donde quede claro que el arma está en el lugar claro o portarla cuando estás en tu casa. Entonces, el problema es que en realidad en los Estados Unidos la tenencia de armas por persona no es muy alto. O sea, hay muchas personas que no tienen arma de fuego en Estados Unidos. De hecho, son casi la mitad de las personas en Estados Unidos no tienen un arma de fuego. Y de la otra mitad, estas personas lo que tienen son armas. Esto es más o menos como el 10%, o sea, casi llegando al 10%. O sea, el 50% casi nunca no tienen armas, no las portan, nunca las han tenido, no las compran, no las tienen. Y luego tienen un pedazo, digamos el 10%, que son personas que tienen armas de fuego, pero en realidad son armas que les heredaron sus papás, sus abuelos, ¿no? Y luego está, pues un 40% que es los que tienen armas, pero realmente no son aficionados a ellas. Y estas personas tienen armas, pero digamos que de ese 40, el 25, vamos a poner un 15%, que vendría siendo el 75%, casi el 80% de personas, las tienen para protección personal en su casa. Tienen una o dos armas de fuego, a lo mejor en promedio llegan a tener 4 armas de fuego, que es el arma que compraron para la defensa personal, que puede ser una escopeta. Tienen una escopeta para cazar y tienen un rifle R15 que compraron también, que de vez en cuando llevan. Y está un grupo muy pequeño, realmente es un grupo muy pequeño de personas que son el 10%, que se dividen en dos, que entre el 15%, ese 15% restante. Y este grupo de personas son aquellas que tienen armas de fuego, tienen muchas armas de fuego, o sea, son aficionados a las armas de fuego, llegan a tener colecciones muy importantes, ¿no? En promedio llegan a tener entre 15 y 20 armas de fuego distintas, pistolas, rifles, ¿no? Pero luego queda un pequeño grupo de personas que son aficionados a las armas de fuego, que tienen muchas, pero también son coleccionistas. Y son coleccionistas que también se dedican a la subasta de armas de fuego. Y aquí es donde está la gran mayoría de las armas de fuego que hay en los Estados Unidos. O sea, la mayoría de las armas de fuego en los Estados Unidos están en manos de coleccionistas y aficionados de las armas, que son no más del 20% de las personas. O sea, la idea general de que todos los Estados Unidos están armados no es una idea correcta, a pesar de que porque así lo marca este dato de las armas per cápita. Pero en realidad la mayoría de las armas están en un pequeño grupo de personas, ¿no? Que puede estar que es casi del 20%. Y tienen muchas. Y muchos tienen armas que no todos pueden tener. Porque para poder tener armas en esta cantidad, ya se necesita un permiso federal. O sea, tú puedes acumular un número determinado de armas de manera legal según tu estado, pero ya para acumular cierto tipo de armas, por ejemplo, ametralladoras, bazucas, tanques o eso, ya requieres un permiso federal y son absurdamente caros. Entonces, normalmente los que tienen estas armas que pueden tener cañones, ¿no? Hay gente que tiene cañones o buses, ¿no? Cañones antitanque en Estados Unidos, claro, porque está permitido, pero requieren un permiso federal que es carísimo y normalmente este tipo de personas son gente muy rica, muy adinerada.
tienen colecciones muy amplias, ¿no? Porque, déjeme decirle, en Estados Unidos, como hay una cultura de armas muy, muy avanzada, las personas que llegan a tener armas, 5 o 6 armas de fuego, normalmente son también personas que tienen, cuando se dedican, que son aficionados, tienen que tener lugares donde guardarlas. Necesitas una caja fuerte para guardar tus armas, porque si las tienes así, si se llegan a meter tu casa un raterillo, pues se va a llevar tus armas. Pero si tienes una buena caja fuerte, y muchos tienen buenas cajas fuertes guardadas sus armas, entonces técnicamente tener armas de fuego en Estados Unidos es caro. Además, hay mucha gente que tiene armas de fuego, pero casi no las usa, o sea, las dispara. De vez en cuando va al club de tiro a disparar. Pero en términos generales, disparar un arma es caro porque hay que comprar cartuchos, ¿no? Y muchas veces son caros. Y entonces, ser aficionado a las armas es un hobby caro. No todos lo hacen. Pero sí hay un grupo que llega al 40% de personas que normalmente pueden tener un arma de fuego, principalmente en su casa, ¿no? En su trabajo, en su oficina, en su tienda. O sea, técnicamente la mayoría de las personas en Estados Unidos, por decirlo claro, no tienen armas. Muchos ni siquiera las disparan. Muchos ni siquiera las ven, pero en las películas. Así. O cuando van a un lugar donde las venden, porque hay lugares así, ¿no? Hay ciudades en donde hay más que otros. En California sí hay, pero no tantas como en New Hampshire o en Texas. En Texas. Entonces, hay que tener cuidado con esta idea de que en Estados Unidos todo el mundo anda armado. Esto no es del todo cierto. Pero sucede que esto genera una cosa que se llama el efecto paraguas. ¿Cuál es el efecto paraguas? Pues un paraguas, imagínense ustedes un paraguas. Es un techito redondo, normalmente redondo, y en medio tiene un palo. Y técnicamente lo que sucede es que hay un palo en medio y hay una carpa que cubre un área bastante más grande. Y entonces en Estados Unidos el solo hecho de que haya personas que puedan tener un arma de fuego, hace que la mayoría no las porte. Esto es muy curioso. O sea, yo pienso que, pues yo he ido a Estados Unidos, he estado en Texas, de hecho San Antonio me gusta mucho, pero cuando usted va a estos lugares en Texas, que se supone que hay muchas armas, yo nunca he visto una persona armada en Texas, más que la policía. O sea, realmente en Estados Unidos yo nunca he visto una persona cargando un rifle. He ido pocas veces a Estados Unidos, pero he ido algunas veces. Y nunca he visto una persona armada en la calle. No, o sea, no hay. No es como que todo el mundo ande armado en Estados Unidos. Porque la gente se imagina, porque mucha gente que oye que es que en Estados Unidos es el país más armado del mundo, yo creo que la gente se imagina que todo el mundo anda con pistola allá. Y la verdad es que posiblemente sí, pero la mayoría lleva oculta el arma. Porque los que son aficionados a las armas les gusta andar armados. Las personas que son así saben que el concealed carry es más complicado que el open carry. Pero siempre es importante saber que no siempre todo el mundo puede andar armado en los estados. Y entonces no se crea usted que Estados Unidos hay tiroteos en todos lados y en todo momento y a cada rato. La verdad es que no. La mayoría de los tiroteos en los Estados Unidos son entre policías y ladrones. Es raro que haya tiroteos en los Estados Unidos, tomando en cuenta que ya son 200 millones de personas, pero no tan raro para un país armado. O sea, sí hay tiroteos más que en otros países, entre personas, porque obviamente hay más armas, pero no es así como que todo el mundo o todo el tiempo por cualquier cosa se estén dando balazos en la calle. Eso no es verdad. O sea, no hay como una cultura de sacar el arma cada vez que hay un problema en los Estados Unidos. Eso no es así, no existe eso. O sea, mucha gente en México piensa que si los mexicanos nos armáramos, por decirlo de alguna manera, estaríamos dándonos balazos en la calle. Pero la experiencia que hay en países como Suiza, como Honduras, como inclusive en Canadá, que en algún momento estuvieron permitidas durante mucho tiempo, pues la experiencia es que realmente eso no pasa. No es como que todo el mundo se esté dando de balazos en la calle, todo el mundo esté sacando la pistola para cada vez que tienen un problema, ¿no? En realidad no es así, no funciona así. Pero lo que sí pasa es que la mayoría de los ladrones, y este es el punto del efecto paraguas, es que la mayoría de los ladrones o las gentes que se dedican a robar saben que en cierto sentido hay alguien que pueda andar armado. Y esto genera que robar sea más riesgoso. Y
lo que hace es que en general, en los lugares en donde hay más permisibilidad de andar armado, los delitos como robo a transeúnte, robo de vehículo, bajan mucho. O sea, realmente estos delitos no son tan frecuentes como uno pensaría. No significa que no haya robo, significa que los ladrones prefieren robar. Por ejemplo, si van a robar, a meterse a robar una casa, como saben que posiblemente haya alguien armado en la casa, más probable que en México, pues los ladrones allá prefieren buscar la manera de que no haya nadie en la casa para no enfrentarse a una persona armada. Si van a robar un carro, pues normalmente van a tratar de no hacerlo por sorpresa, tratar de hacerlo por sorpresa para evitar un enfrentamiento a balazos con una persona que quiera defender. De hecho, en los Estados Unidos, todos los días hay miles de casos de personas que se defienden con un arma de fuego. En la mayoría, enseñar el arma de fuego es más que suficiente para el ladrón huya. Y en una minoría, pero sí sucede, sí hay intercambio de disparos entre la persona que se defiende y el ladrón. Entonces, ya para resumir, en términos generales, la idea general de que todo mundo en Estados Unidos está armado porque es el país más armado del mundo es falso. La tenencia de armas es baja en Estados Unidos por persona. Realmente es muy... Y esto tiene un efecto benéfico porque no es necesario que todo el mundo esté armado para que los delitos violentos, robo a transeúnte, robo a negocio, robo de auto, secuestro, violación de mujeres, sean delitos en donde se permite la aportación, sean realmente bajos delitos. Muchas gracias.